En esta hora vamos a leer ahí, Primera de Samuel, se encuentra en el Antiguo Testamento, y leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová llamó a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, en el 4 dice que Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado?, le dice Samuel. Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y en el 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, como que tenía ese cargo. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra
de Jehová. Esta es una enseñanza muy hermosa. Aquí nosotros vemos la contestación de Ana. Ana no podía tener hijos. Dios ve su corazón. Siempre la miraba el Señor, pero en aquella ocasión, un poquito viendo el contexto, nosotros vemos como Ana era una mujer atribulada por la razón de que no tenía hijos. Ella quería tener hijos como todas las mujeres, era algo normal, pero Jehová no le concedía tener hijos, y por lo tanto pues ella se afligía porque pues ella también quería tener hijos y no podía. Y dice la palabra del Señor que Elcana tenía otra mujer. En aquel tiempo se usaba la poligamia, y esta mujer la irritaba porque ella sí tenía hijos y hijas, y Ana no tenía ni uno, y ella se entristecía. Pero Dios le concede a Ana tener un hijo, y le promete a Ana: yo cuando este hijo sea destetado, yo lo voy a entregar al Señor. Si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y así fue. Y así fue al año siguiente que Dios le dijo por medio del sacerdote: tú vas a tener un hijo. Ella dice que lo llevó cuando lo destetó. Lo llevó cuando lo destetó, que dice según la historia, que es entre los 3 y 6 años más o menos, que en aquel entonces dejaban de darle el pecho a los bebés, a los hijos. Y ella cumplió lo que le prometió al Señor, se lo llevó al templo. Cuando llega allá, ¿verdad?, vemos que el sacerdote como que no la reconocía. Bueno, será tanta gente que no la reconoció, pero ella sí. Le dijo: yo soy aquella mujer por la cual yo estaba orando ahí en el templo, y Jehová me ha dado a este hijo y ya lo regreso. Prometió que se le iba a regresar a Dios, que le iba a servir todos los días. Así que las mujeres, nuestro deber es orar por nuestros hijos y entregárselos al Señor, que tarde que temprano el Señor los va a usar o los va a traer al redil, o les va a mostrar, ¿verdad?, los planes y los propósitos que el Señor tenga para ellos. Pero nuestro deber, tenemos que ser como Ana, mujeres piadosas que están de rodillas clamando por sus hijos. Y vamos a ver un poquito del contexto histórico aquí, de esta historia tan bonita de Samuel. Dice, aquí yo armé. El momento en el que acontece el llamado de Samuel es en el tiempo final de los jueces. Y una característica que tenía esa época es que cada cual hacía lo que bien les parecía. Y esto lo vemos en Jueces 21. Ahí lo vamos a ver un poquito antes de llegar a Samuel. Ahí dice Jueces 21-25, que ya yo lo leí aquí. Pero vamos a verlo para que nos veamos cómo vivía la gente en aquel entonces. Y dice así, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Como decimos nosotros los mexicanos, o sea, hacen lo que nos da la gana, o lo que les da la gana, no lo que Dios estaba demandando. Sí, no había rey en aquel entonces. Y entonces aquí dice: no había un líder político, ni nadie que gobernara el pueblo de Israel, no lo había. La figura que más unificaba a la nación era un sacerdote. En este caso estamos viendo que era Elí, el sacerdote, que venía de la descendencia de Levi y Aarón, llamado Elí. Elí era este sacerdote, y este hombre tenía 2 hijos. Tenía a Omni y a Fines. Dice que si en algún aspecto
hubiésemos esperado encontrar pureza y santidad para el pueblo de Israel, sería sin lugar a dudas en este tiempo por medio de este sacerdote que les enseñaba acerca de la palabra de Dios, acerca de enderezar sus caminos, cosa que vemos aquí, vamos a ver aquí que él falló ahí con sus hijos, ¿sí? Entonces en esta parte de aquí, si habría alguna esperanza de que el pueblo retornara de sus malos caminos, serían porque los sacerdotes enseñaban los mandamientos bíblicos y el pueblo que hacía se arrepentía por ello de sus pecados, porque este sacerdote eso es lo que hacía, les enseñaba los mandamientos. Pero la sorpresa que encontramos al comienzo del libro de Samuel es que hasta el mismo sacerdocio estaba ¿qué? Corrompido, dado que los hijos de Elí, o sea, Ovni, que se llamaba así uno, como si fuera la nave espacial, Ovni y Fines, eran los hijos del sacerdote. Y ellos eran muy rebeldes. Estos hijos eran tremendos, pecaban muy fuerte. Dice que las mujeres que ayudaban ahí en la casa, en el templo, que estaban afuera, yo me imagino haciendo deberes del templo, a una de esas las seducían y las pasaban y tenían ahí relaciones con ellas. O sea, eran jóvenes que ofendían a Dios, blasfemaban contra nuestro Dios. Antes de continuar con el mensaje, quiero hacer un alto y decirles que vivimos tiempos muy confusos y difíciles. Tanto que podríamos decir que vivimos en una sociedad muy parecida a la de los jueces. ¿A poco no? Así es, cada quien hace lo que le da la gana, lo que bien le parece, como dice Gui, pero en otras palabras, así es. Nuestra cultura ha abrazado el relativismo, que quiere decir, yo lo busqué en el diccionario, que el relativismo actual es una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas, ya que cada quien, ¿verdad?, cree lo que quiere creer. Por eso es que está el mundo al revés, está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay verdades absolutas y encontramos la verdad, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, la que nos lava, la que nos limpia, la que nos endereza, la que nos vivifica. La palabra de Dios, como al inicio les decía, es viva, no está muerta, es viva y eficaz. ¿Sí? Entonces la gente hoy en día vive ese relativismo en que cada uno puede vivir de la forma en que la quiera, en que quiera. Con tal que de que no me moleste ni moleste yo a nadie, o sea, cada quien haga lo que bien le parece. No me digas, yo sabré lo que hago. Y no es así, no es así. Entonces, continuamos ahí con esta historia de Samuel. Y ahí vamos a ir otra vez a Samuel, a 1 Samuel 3. Perdón, sí, 1 Samuel 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahí estaba el jovencito, porque era chico todavía. Algo que encontré yo ahí es que dice que su mamá, después de que lo dejó en el templo, cada año iba a verlo y le llevaba comida, y le llevaba su túnica,
así como si fuese un sacerdote. Y se la hacía cada año porque pues él iba creciendo. Y algo que nunca, a pesar de que Ana lo dejó ahí, jamás se desatendió de su hijo. Siempre estuvo al pendiente. Cada año le llevaba su túnica y le llevaba sus comida y le llevaba lo que ella tenía pues para su hijo. De ahí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Que no había visión porque el sacerdote, pues ya estaba grande de edad. Ya tenía, no sé yo si 94, 96, pero ya estaba grande. Entonces ya la visión física ya le fallaba, pero también la espiritual. Porque cuando hay pecado, Dios no puede hablarnos. Entonces el Señor ya tenía un plan para continuar con las nuevas, ¿verdad? Para las almas en aquel entonces. Y dice aquí, Samuel no reconoce la voz de Dios. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero aquí dice que en el 2, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí estaba Samuel tan privilegiado, ¿verdad? En donde estaba la misma presencia del Señor, ahí estaba Samuel, durmiendo. Entonces, el Señor no podía hablarle a los hijos de Elí. Él se buscó a alguien fiel, alguien limpio, alguien que estaba dispuesto, porque el Señor busca corazones dispuestos, ¿verdad? Y fieles, porque al final de todo vamos a ver cómo Samuel a su corta edad que empezó, él era fiel y sincero. Él le dijo Elí, dime cuando le habló Dios, dime todo, no me encubras nada. Él le dijo todito. Él no dijo, ay no, pues pobrecito de Elí, ¿verdad? No, nomás le voy a decir una parte. No, le dijo todo lo que la voz de Dios le había dicho. Ese muchacho era sincero, íntegro. Entonces en el 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, acá miramos, antes que los ojos físicos ya no me veía bien. Pero aquí en el 3 vemos que ahí, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios tiene que levantar a alguien más para que continúe la obra. ¿Sí? Aquí lo vemos nosotros bien, muy claro. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y aquí estamos nosotros diciéndole a la familia Araujo, heme aquí, como lo dijo Samuel, heme aquí. Y en el 5 dice, corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Mira que las veces que le habló esta voz, él se paró y corrió hasta Elí. Era un muchacho obediente. No decía, ¿qué? Ahí voy. Ahorita. No. Él todas las veces que le habló, fue hasta donde estaba durmiendo el sacerdote. Y le dijo, Elí dijo, ¿me has llamado? Le dice, Elí, ¿me has llamado? Y él le dice, no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Pero ahí vemos claro la obediencia de este niño. Y se cree que tenía entre la edad
de 12 años, más o menos, era un jovencito que entra en su desarrollo de adolescente, rejego, ¿verdad? Que está en ese crecimiento. Pero este joven estaba sometido a Dios y aún no lo conocía, todavía no tenía esa relación. Sí escuchaba, sí, pero ahí tenía él esa sinceridad tan bonita, esa pureza de niño. En el 5 dice, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Aquí vemos también cómo Elí no tenía esa visión ya, porque no sabe discernir. Si ya van 3 veces, ¿cómo es que no le cae el 20? Porque ya eran más de una, ya eran 2, ya eran 3, y no le cae. Bueno, pues, ¿qué pasó con este niño? Y entonces dice aquí en el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y todas esas veces no dijo, ay, pero si no me dejas ni dormir, o que estuviera de renegón. No estaba, porque había esa, yo pienso sí, esa oración de su madre, que estaba orando por él, y era pacífico, era temeroso también. Si te llama, mira, tú ve, tenía educación, ese niño aún a su cortita edad. Y levantándose Samuel, vino otra vez a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Y ahí tampoco, todavía no reacciona Elí, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él era un niño inocente aún, ¿sí? Todavía no tenía ese encuentro con Dios. Pero Dios, que conoce el corazón y que escudriña la mente, él sabía que le iba a ser útil, que le iba a ser servicial, ¿sí? Aunque era inmaduro, pero Dios dijo, lo voy a preparar, me va a servir. Y nosotros, si lo vamos a estudiar más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta que tuvo 3 cargos, 3 funciones, que fue sacerdote primeramente, porque su madre le traía su ¿cómo se llamaba el traje la túnica? Sacerdote, como si fuese sacerdote. Y dice, ministraba a Jehová como un niño. Cuando, por ejemplo, los hijos de pastores o de misioneros juegan muchas veces que ellos eran los pastores o que yo era el misionero, y porque ven al papá que está haciendo eso. Entonces ellos, así me imagino que jugaba, digo, no lo dice aquí, pero me imagino que jugaba Samuel, porque aquí dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. O sea, él ya seguía los pasos del sacerdote, inocentemente. No lo hacía, como les digo, como en lugar del sacerdote, porque todavía estaba el sacerdote. Pero él dice, ministraba. Aunque él no sabía todavía bien esa relación, ni le había sido revelada, pero Jehová lo tornó para bien, lo tomó para bien. Dijo, me va a ser útil. Y Jehová pues llamó ahí en el 8, Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, ¿hasta qué? Hasta la 3ª, ¿no? Hasta la 3ª entendió Elí, el sacerdote, que se debería de tener más experiencia. ¿Por qué? Porque Elí tenía más conocimiento de la palabra del Señor. Pero ¿qué pasaba?
que no tenía esa visión, no tenía ya estaba su lámpara apagada. Entonces le dice aquí nuevamente, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Es ahí que entendió. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Era bien obediente este niño. Y vino Jehová y se paró. Mira que cuando Dios tiene su plan, no hay demonio que se ponga. No hay nada. El Señor va a cumplir sus propósitos. Así que al enemigo haga berrinche y haga lo que quiera, pero Jehová va a cumplir el propósito en ti. El propósito lo va a cumplir en mí. Y dice la palabra del Señor aquí en el 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Porque Samuel, el sacerdote le dijo, le vas a decir así, habla porque tu siervo oye. Y él lo hizo tal como le dijo el sacerdote, era obediente. Y en el 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. ¿Qué pasa? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Aquí nos dice que ya Dios le había advertido a Elí acerca de la conducta y de la actitud de sus hijos, Ofni y Finees. Le digo, mira, la gente se queja porque tus hijos no están dando testimonio. Pero Elí no les llamó la atención. No les dice la palabra que no les estorbó. Y ya aquí, ya era el toque final. Porque el Señor siempre nos pone warnings, nos pone advertencias. No vayas por ahí. No hagas esto. Pero nosotros persistimos en hacer lo que nos da la gana, viene juicio. Entonces en el 13 le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Que él sabe, ya se lo había dicho antes. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No les dijo, mira, que tú pases a las muchachas y tengas acá relaciones. No es correcto. Ay, son muchachos, al rato se le pasará. Eso es desobediencia e irresponsabilidad de los padres. Porque aunque se enojen, nosotros tenemos que decirles. Dice el 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel, aunque él era un pequeño, era un niño, él se dolió. Se dolió porque venía un gran dolor para ese hombre, para el sacerdote, que él se crió ahí desde chico. Y ya estaba encariñado, de alguna forma pues era su padre espiritual. Y estaba sumando. Entonces sí,
esas noticias para un jovencito es como un golpe muy fuerte, me imagino. Y entonces en el 16 dice, llamando pues Elí a Samuel, yo me imagino que hasta Samuel como que no quería que ni lo mirara para darle esa noticia tan grave, tan delicada. Llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí nuevamente. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Estaba interesado en saber qué le había dicho esa voz. Él quería saber. Y ni siquiera se daba por enterado. Probablemente es por mí. Digo, pues por el proceder y por la conducta y la actitud de los hijos. Pero no. ¿Sí? Y entonces le dice Samuel en el 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es. Miren nomás qué respuesta. Haga lo que bien le pareciere. Muy ligerito ahí el sacerdote, en lugar de que dijera, ahorita es hora de arrepentirnos. Aunque de hecho ya Jehová lo había dicho, ya era un hecho. Ya había pasado el tiempo en que le dijo y luego le advirtió. Y Dios nunca te llega así nada más. Siempre te dice, ten cuidado, no hagas tal o cual cosa. Pero persistes, viene mano dura. Pero Elí no entendió. Y aquí le dice, bueno, pues es Jehová, que haga como él quiere. Pero como en el momento no estaba viendo que los hijos estaban muertos, pues lo tomó así, a la ligera, ¿verdad? Pues se resignó, ya ni modo. ¿Qué más puedo hacer? Y no es una actitud correcta. Nosotros podemos ir, porque en estos tiempos está la gracia del Señor, y pedirle al Señor misericordia, y decirle, Señor, perdona a mi hija, perdona a mi hijo, y sálvalos y ayúdalos a recapacitar y entrar en razón. Y en el 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Ahí sí nosotros vemos que ya Dios había aprobado a Samuel. Ya ahí empezaba una relación más íntima, más profunda, metiéndose a las aguas Samuel ya con Dios. Porque ya casi era el final del sacerdote y pues continuaba ahora Samuel. Y en el 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel. Samuel era fiel. ¿Fiel qué? Profeta. Yo les dije que era sacerdote, profeta y juez. Entonces le dice, era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Es una historia muy bonita aquí. Y quiero decirles un poquito de la conclusión ya para finalizar aquí. Yo creo que es el momento en que la iglesia se plante y enseñe la verdad que hay en Cristo Jesús y cuál es el resultado que ahorita tenemos, que en lugar de que nos plantemos y reconozcamos que hay mucha rebeldía, pero nosotros que somos hijos de Dios tenemos, aunque seamos poquitos, tenemos que plantarnos y que nada nos quite de la palabra del Señor. La tenemos que tener bien en nuestros corazones.
¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar a una persona a la cual la sociedad pueda mirarle y pueda encontrar esperanza para su vida. Dios quiere levantar a una persona que no le importe la presión social para predicar fielmente la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar una persona que no sea como el resto de las personas en medio de este tumulto y caos. Dios quiere levantarnos como guerreros de su pueblo, que le dicen: no, yo voy a ser fiel a Dios hasta la muerte. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a orar por los jóvenes, vamos a orar por los adolescentes, porque sí se puede ser fiel. Sí se puede ser fiel, como lo hizo Samuel. Nosotros como padres oremos por ellos, que Dios los tome y los haga mansos, les dé esa paz, que como predicaba el pastor el domingo, que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque las tentaciones están ahí, están latentes y quieren acabar esos sueños a corta edad de esos jovencitos. Y nosotros nos tenemos que mantener como papás orando, clamando a Dios. Bueno, es todo. Dios me bendiga.